Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, unos pescados sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a la red a tierra, llena de peces grandes, eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Tomen asiento un momento. Queridos hermanos, durante esta octava de Pascua, especialmente, disfrutamos de la alegría de la resurrección del Señor. Y en la palabra de Dios vamos encontrando estos signos que hicieron creer a los apóstoles, estos encuentros maravillosos con Jesús resucitado que le cambiaron la vida a los discípulos y que para también nosotros son una prueba de que Jesús está vivo, Jesús está resucitado. Porque es imposible, queridos hermanos, que unos discípulos miedosos que niegan a Jesús en el Jueves Santo, en la noche, o lo abandonan, lo dejan solo en la cruz el día viernes, y después se encierran por miedo a los judíos, tengan un cambio tan grande, si no fuera porque pasó algo demasiado importante, tan grande como la resurrección de Jesús. Esta experiencia con Jesús que venció la muerte, que se acercó a ellos, que los confirmó en la fe, que los vuelve a llamar, que les dice que no tengan miedo, que sigan adelante, es fundamental. Pero también, por supuesto, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso vivimos este tiempo de Pascua, son 50 días, Pente o Penta significa 50, y estamos esperando la coronación, ¿cierto? El fruto más importante, hermoso y bueno de la resurrección de Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es nada más y nada menos que el amor divino entre el Padre y el Hijo. Y con este Espíritu de Dios, ahí sí somos imparables, ¿no es cierto? Eso le sucedió a Pedro, que era el más miedoso, el que negó a Jesús 3 veces.
la noche en que Judas lo traicionó. Y ahora, fíjense, lo vemos en la primera lectura de hoy, capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, justamente en el mismo Sanedrín. El Sanedrín era donde se reunían los sacerdotes, los jefes de los judíos, un lugar temible para los apóstoles, para la iglesia perseguida por ellos, ¿no? Era donde condenaron a Jesús, hermanos. Era el lugar exactamente donde decretaron la muerte de Cristo, porque él había proclamado que él era verdadero Hijo de Dios. Ahí entonces Anás, Caifás, se rasgó las vestiduras y dijo: no necesitamos más testigos, este hombre se ha incriminado, solo ha blasfemado, es reo de muerte. Entonces, en ese lugar temible, le preguntan a Pedro ahora: ¿en nombre de quién ustedes están haciendo estos milagros? Porque Pedro acababa de sanar a un paralítico en el templo, y ahora entonces en el Sanedrín le cobran esta explicación a Pedro. ¿Por qué hacen milagros? ¿Quién les dio ese poder? ¿Con qué autoridad ustedes están actuando? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, por eso es tan valiente y tan sabio, les dice a estos sacerdotes y fariseos del templo: lo hacemos en el nombre de Jesús, a quienes ustedes rechazaron como la piedra fundamental. Y sin Jesús nadie se puede salvar, porque no hay otro nombre dado en el cielo y la tierra que nos pueda salvar. Solamente Jesús de Nazaret, Jesús resucitado. Y es tan bonito lo que dice Pedro, porque es un testimonio que brota del alma, sin ningún miedo a que lo castiguen, a que lo maten inclusive, porque ahora él sí está lleno del Espíritu Santo, lleno de coraje, lleno de fuerza para anunciar el Evangelio. Ese cambio, mis queridos hermanos, no pudo haber sucedido sin la resurrección del Señor. Entonces el Evangelio nos revela uno de estos encuentros más hermosos que relata Juan, que cambiaron la vida de Pedro. Justamente Pedro está en Galilea, Jesús ya saben que ha resucitado, se les ha aparecido 2 veces, y normalmente el Señor se aparecía el primer día de la semana, que para nosotros es el domingo. Por eso el domingo ahora es el día del Señor. El día que descansaban los judíos era el 7º día, el sábado, o sabbat, que significa descanso. Entonces era el primer día de la semana, un domingo, y Pedro dice: voy a pescar, tengo hambre. Sus discípulos, sus compañeros discípulos le dicen: también vamos contigo. Pescan toda la noche y les va mal. En eso se acerca Jesús con una forma diferente y le dice: muchachos, ¿tienen algo para comer? No hemos pescado nada, dice. Tiren la red a la derecha de la barca y sacan 153 peces grandes. Un milagro, ¿no? Porque después de estar toda la noche pescando y no sacan nada, mucho menos en el día. Pero es un milagro que nos trae una reminiscencia, un recuerdo del primer milagro que ocurrió cuando Pedro fue llamado por Jesús, ¿no? Después de ese primer milagro de multiplicación de peces, Jesús le dice a Pedro, que se llamaba Simón: sígueme, yo te haré pescador de hombres. Entonces ahora vuelve a hacer el mismo milagro y los acoge cuando ellos llegan con sus peces, ya con una fogata preparada. Jesús ya había asado un pescado y tenía pan para compartir con ellos. Miren qué lindo, hermanos. Esto es un signo de la misa. La misa es un banquete donde Jesús mismo nos sirve. Ustedes no tienen que ver a un sacerdote ahí, a un señor que a lo mejor ni conocen bien. No importa quién sea el sacerdote que está ahí. Lo que importa es que detrás de esa figura humana está Jesús. Él es el que nos sirve. Él es el que nos dice: vengan conmigo a comer, a compartir mi cena. Y Jesús les ofrece pan y les ofrece pescado. Además, hermanos, para los primeros cristianos, el signo que representaba a Jesús en aquella época era el pez. Entonces Jesús, al compartir el pescado, está diciendo que Él está compartiendo su propio cuerpo, su propia vida. Es muy lindo este signo y nos va mostrando la delicadeza, la acogida
el cariño, la misericordia que Jesús tiene con nosotros, para atraernos hacia su sagrado corazón, para que cada vez más nos sintamos motivados a seguir a Jesús y a confirmar nuestra fe y nuestro deseo de ser sus discípulos y, por qué no, también algún día sus apóstoles. Todos estamos llamados a ser misioneros y dejarnos llenar por el Espíritu Santo para proclamar la grandeza del Señor, que Jesús está vivo, Jesús ha resucitado, venció la muerte y Él puede también resucitar en nosotros la esperanza, el ánimo, las ganas de vivir, nos puede pasar de la tristeza a la alegría, de la duda a la fe, del desánimo a una gran motivación para vivir y hacer todo para la gloria de Dios y para el bien de nuestros hermanos. Eso es lo que Jesús nos quiere regalar en este tiempo bendito, tiempo de Pascua, y se lo pedimos humildemente al Señor. Señor, aumenta nuestra fe, acércate a nosotros como te acercaste a tus primeros discípulos, a tus primeras discípulas, y convierte nuestro corazón frío, endurecido por la falta de fe, en un corazón lleno de amor, lleno de fuego, como Pedro y los demás apóstoles. Así sea. Amén.